Felicitan escritores, artistas e instituciones culturales al general de ejército Raúl Castro en su cumpleaños 90. Sostuvo ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, intercambio con destacados músicos de nuestro país. Y apoyan campaña de vacunación contra la COVID-19 creadores de la provincia de Villa Clara. Saludos desde La Habana, es jueves 3 de junio de 2021 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Hoy celebra su cumpleaños 90 el general de ejército Raúl Castro Ruz. Disímiles son los mensajes de felicitación de escritores, artistas, organizaciones de creadores e instituciones de la cultura publicados en plataformas digitales y medios de comunicación para homenajear a un hombre imprescindible de la Revolución Cubana, quien ha acompañado con especial sensibilidad la obra de nuestros creadores. En su cuenta en la red social Twitter, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó "Felicidades, Raúl", así como cariñosamente lo llama el pueblo, y también general de ejército, referente para cualquier comunista y revolucionario cubano. En otro mensaje, Díaz-Canel destacó: "La obra emprendida bajo su liderazgo al frente del país en la última década es colosal. Su legado de resistencia ante las amenazas y agresiones y en la búsqueda del perfeccionamiento de nuestra sociedad es paradigmático". El mandatario cubano expresó que cuando la historia que te precede la protagonizan hombres, héroes, guías y símbolos de un pueblo extraordinario que derrotó al imperio como Fidel y Raúl Castro, la continuidad es honra y es deber, pero también satisfacción infinita. Felicidades 90, querido Raúl. A las felicitaciones del primer secretario del Partido Comunista de Cuba se unieron escritores, artistas, organizaciones de creadores e instituciones culturales. El ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, publicó en su cuenta de Twitter: "Nuestras felicitaciones al general de ejército Raúl Castro Ruz en su cumpleaños. Nuestro agradecimiento eterno a ese mambí que sigue con el pie en el estribo por todo lo que ha hecho por nuestro pueblo, por la extraordinaria fuerza de su ejemplo". El Ministerio de Cultura expresó en sus redes: "Gracias, general de ejército, por una vida dedicada a la revolución, a Cuba. Llegue a Raúl Castro nuestra felicitación en su 90 cumpleaños". El presidente de la UNIAC, Luis Molote Rivas, compartió en su cuenta oficial: "Felicidades a nuestro querido Raúl en su cumpleaños 90. Los escritores y artistas de Cuba compartimos su convicción de que la UNIAC del presente continuará encarnando con valentía, compromiso revolucionario e inteligencia los complejos desafíos". La cuenta oficial de la UNIAC dio a conocer un mensaje en nombre de los creadores que integran esta organización de la vanguardia artística cubana, en la que expresa: "Muchas felicidades para nuestro querido Raúl en su cumpleaños 90. Su lealtad y compromiso con la revolución cubana es agradecida por todo nuestro pueblo. Feliz día al eterno y rebelde guerrero". Por su parte, en el sitio web de la UNIAC se publicaron fragmentos de las presentaciones del libro Revolución, la obra más hermosa, realizada este miércoles en el Salón de Recepciones del Palacio de la Revolución. También el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, citó un pasaje de esa compilación de intervenciones del general de ejército Raúl Castro a modo de felicitación en esta jornada, donde expone: "A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio". La cuenta oficial de la Casa de las Américas publicó: "Hoy cumple 90 años Raúl Castro, uno de los líderes de la Revolución Cubana, un manantial de energías, sentimientos, ideas y fuerzas patrióticas, quien ha dedicado su vida a la obra mayor, a la más hermosa, la revolución". La Organización de los Jóvenes Escritores y Artistas de Cuba compartió también un mensaje de felicitación donde expresa: "Desde la Asociación Hermanos Saiz felicitamos al líder, al amigo, al guerrillero, al hombre que ha vivido al servicio de la patria, al general de ejército Raúl Castro Ruz en su 90 cumpleaños. Nuestro respeto, agradecimiento y admiración siempre. Felicidades, Raúl, somos continuidad", concluye el mensaje de la asociación. También en las redes sociales se han presentado textos literarios, materiales audiovisuales, muestras plásticas y otras iniciativas artísticas para homenajear a Raúl en esta jornada de su cumpleaños 90. Dentro de esas expresiones de respeto y cariño de nuestros artistas se encuentran canciones de videoclips como el del tema Eterno General, la más reciente composición musical del cantautor holguinero Nadiel Mejías, en el que colaboraron varios creadores de esa provincia, tierra natal de Raúl Castro. Yo soy Daniel González Cabello
para el Noticiero Cultural. Esta mañana tuvo lugar en el capitalino Teatro Abelardo Estorino un intercambio entre la dirección del Ministerio de Cultura y reconocidos músicos cubanos. La reunión se inserta en el ciclo de encuentros que sostiene la institución con destacados creadores de todas las expresiones artísticas. El espíritu fue el del intercambio franco, directo entre la institución y los creadores. El espíritu fue el del diálogo, porque el Instituto Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura trabajan con los artistas, para los artistas. Por eso estaban presentes algunos de los más reconocidos músicos cubanos, a los que el ministro Alpidio Alonso ofreció una información detallada de las acciones del sistema institucional de la cultura en esta demandante etapa, marcada por la pandemia de COVID-19. La contingencia sanitaria no ha implicado un apagón cultural, pero sí la readecuación de estrategias en la creación y la socialización en todas las expresiones artísticas. Y la música, que es emblema de la cultura nacional, tiene un peso extraordinario en ese sentido. Hay todavía potencialidades no del todo exploradas en la comercialización y en la promoción en las redes sociales y los medios de comunicación. El desafío permanente de las instituciones es estar a la altura del extraordinario caudal creativo. Las instituciones, afirmó el ministro, tienen que generar modelos para incidir en el pleno acceso del público a ese patrimonio. Y en el actual panorama social, en los actuales debates públicos, el artista tiene una voz y una responsabilidad. Además de reconocer resultados concretos, en la reunión se debatió sobre perspectivas del sector y se escucharon inquietudes y propuestas de los creadores, muchas de las cuales trascienden las actuales circunstancias. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y en el próximo segmento recibiremos al viceministro de Cultura Fernando Rojas para dar continuidad al debate que sostenemos en nuestra sección Contrapunteo sobre la responsabilidad del intelectual en la revolución. Áreas de salud en Santa Clara, entre ellos hospitales, policlínicos y otros puntos especializados, desarrollan la campaña de vacunación que inmuniza contra la COVID-19, acompañados por los artistas del territorio. Así también sucede en el resto de los municipios villaclareños. Nuestra corresponsal nos ofrece los detalles. El arte cubano en todas sus expresiones, el villaclareño y el de su capital Santa Clara, es situado al servicio del pueblo. Hoy el país, enfrascado en la campaña de vacunación contra la COVID-19, ha dispuesto diferentes puntos donde además de aplicar la ansiada dosis, por ejemplo, de Abdala, se disfruta de primera mano del arte. Una vivencia muy reciente de nuestro equipo de prensa fue en el Policlínico Marta Abreu en Santa Clara, donde actuó Teatro sobre el Camino. Estamos muy emocionados como artistas porque queremos participar de este proceso y queremos apoyar también todo lo que está haciendo la revolución por luchar contra la COVID-19. Creo que la reacción del público es la mayor satisfacción de este trabajo. Ya una vez estando con ellos en el lugar, además de toda la atención del mismo policlínico que nos han brindado los artistas, es un todo reconfortante. También el equipo de salud, su personal especializado, los técnicos y enfermeros apuestan por un trabajo conjunto multidisciplinario donde a la par de la dosis que inmuniza ante un virus letal está el acompañamiento del arte en sus diversas modalidades. Podemos decir que la cultura ha estado con nosotros en el Ejército de Bata Blanca desde el primer día de COVID. Yo por eso digo que la cultura, Cubataxi, comunales, es otro ejército de Bata Blanca con nosotros. Porque ellos nos han hecho sentir como niños, realmente el estrés ha disminuido y nos sentimos como en casa, realmente lo hemos acogido como una familia acá. Queremos que continúen con nosotros en todo el proceso, que si se puede extender al proceso de vacunación de la población sería maravilloso. El arte villaclareño desde sus 13 municipios acompaña todo el proceso de vacunación en la provincia.
Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que les recuerdo esta semana dedicamos a reflexionar sobre la responsabilidad social del intelectual y del artista en el proceso revolucionario, y hoy recibo en el estudio al viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Fernando, durante toda la semana hemos hablado sobre la participación y la responsabilidad que tiene el intelectual y el artista. A su juicio, ¿cuál es ese compromiso que se ha tenido en estos años? Yo quisiera dejar claro que no se trata en modo alguno de decir algo conclusivo sobre ese asunto. Bueno, de la manera que ustedes trabajan, el público sabe perfectamente que el día jueves la institución da su opinión. Y en este caso yo debo empezar por decir que el ejercicio de esa responsabilidad se realiza con una gran libertad. Se realiza desde una posición muy personal del intelectual, como por ejemplo se expresó en las entrevistas que se han presentado acá los días anteriores. Y es muy, muy, muy importante que esto se mencione en el contexto de la conmemoración del 60 aniversario de Palabra a los Intelectuales, en el sentido de que efectivamente allí se produjo en esas reuniones con el comandante en jefe y en el discurso que las concluyera, que las terminara, se produjo un debate en un marco de una gran libertad. O sea, esa idea de la conjunción de la gran libertad de la creación artística y literaria con la responsabilidad, con el ejercicio responsable de la posición intelectual, creo que es clave para entender aquellas jornadas y esta conmemoración del 60 aniversario de las reuniones y del discurso. O sea, la trascendencia está ahí, en poner juntas la gran libertad de la creación, la gran libertad de la opinión y la responsabilidad por los destinos del país y de sus ciudadanos. ¿Cuál sería la vigencia de ese discurso que sin duda marca un punto de giro en la cultura cubana? Yo tengo que recordar forzosamente que en estos periodos de mucha manipulación, de mucha agresión contra nuestro país, una agresión de la cual por supuesto el núcleo duro es el bloqueo económico, comercial y financiero, pero que va más allá. Tiene, por ejemplo, una expresión muy clara en la agresión mediática, que es también una agresión contra nuestros intelectuales, porque una de las cosas que sucede hoy todos los días es que se omite o hasta se ignora la gran producción artística y literaria de este país, sus méritos, los méritos de nuestros creadores en la danza, los méritos de nuestros creadores en la música, ese extraordinario tesoro de nuestra cultura, en las artes plásticas, en el cine. O sea, en un momento en que evidentemente parte de la estrategia imperial, de la que hay medios que son asalariados, no todos, pero los hay medios que son asalariados de agencias federales estadounidenses, es sencillamente desconocer la gran obra cultural de este país, de sus intelectuales. Es menester recordar que ese discurso, por ejemplo, se cita mal. Muchas veces se reduce su significado, esa misma agresión mediática lo hace todos los días, al debate sobre la creación artística y literaria, y por ejemplo se ignora que una porción importante, la porción final de ese texto, está dedicada a la importancia que tiene la relación responsable de esos intelectuales con la gran masa de público. O sea, la idea de que el arte y la literatura, la idea de que la cultura se convierte en un bien al alcance de toda la población, la idea de que la población, como decía Fidel en el discurso, en los campos, en las fábricas, pueda disfrutar en pie de igualdad de las mejores realizaciones de la cultura nacional y universal. Y ese es otro ángulo de esa responsabilidad. O sea, la idea del intelectual como un individuo con una vocación de servicio, un individuo que se relaciona, que aporta sus conocimientos, su obra al disfrute y al crecimiento espiritual de esa masa de público, que a su vez ella misma
es participante del hecho cultural. No se trata de una relación de grandes artistas, de grandes élites con receptores masivos, sino una relación entre iguales en la que al recibir esas informaciones, esa producción artística y literaria, el pueblo se convierte él mismo en un participante y un actor de la creación cultural. Hoy, ¿a qué estarían convocados, a qué estarían llamados esos intelectuales y esos artistas? ¿Qué les corresponde hoy? Seguir perseverando en esa vocación de servicio. Está pasando ahora mismo en los centros de vacunación. Seguir perseverando en ser más creativos. Está pasando ahora mismo cuando se ha sustituido la riquísima vida artística y literaria presencial en nuestros teatros, por ejemplo, en esta ciudad, en otras ciudades, por la participación en los escenarios virtuales, esa infinita creatividad que se ha desplegado en miles de audiovisuales, de danza, de teatro, de artes plásticas, de música, los extraordinarios videoclips que se están produciendo en este momento. Yo creo que son dos expresiones de esa vocación de servicio en la que están perseverando nuestros artistas y escritores, repito, no solo porque a la institución le interese. De hecho, un escenario importante de ese hoy que tú mencionas es la manera en que critican a la institución, la manera en que nos retan desde un compromiso con esa gran obra, con esa vocación de servicio. O sea, yo creo que eso es importante porque lo hacen desde su absoluta libertad y su absoluto compromiso. Perfecto. Muchísimas gracias a Fernando por llegar a nuestro estudio y compartir criterios en torno a este tema que debatimos durante esta semana en Contrapunteo, la responsabilidad social del intelectual y del artista en el proceso revolucionario. Y como siempre le digo, usted todavía puede participar de este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.co o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y precisamente viajamos ahora a la provincia de Camagüey para conocer sobre la jornada nombrada Palabras desde Casa, organizada por el Centro Provincial de Casas de Cultura para conmemorar los 60 años de Palabras a los Intelectuales. Propiciar un ambiente creativo desde las casas de cultura se revierte en una mejor salud espiritual para la sociedad. Sobre la inserción del movimiento de artistas aficionados en eventos, el vínculo con la vanguardia del territorio, la Asociación Hermanos Saiz, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y otros temas, se dialogó en la jornada Palabras desde Casa en Camagüey. Aquí se están analizando fundamentalmente líneas temáticas como la libertad de creación, la libertad de expresión mediante el arte, ya bien sea del movimiento de artistas aficionados como de la vanguardia artística del territorio. De igual manera se está analizando, se está debatiendo sobre el vínculo de la vanguardia artística y la representatividad de las instituciones con los creadores. Organizada por el Centro Provincial de Casas de Cultura, la jornada conmemoró el aniversario 60 del discurso conocido como Palabras a los Intelectuales. Desde el diálogo, especialistas y creadores profundizaron en la valiosa misión de preservar y enriquecer proyectos comunitarios con perspectiva sociocultural. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Tiempo para hacer otra pausa. Al regreso le estaremos hablando de artes visuales.
En nuestra serie El Tesoro nos acercamos cada jueves a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy le proponemos apreciar unos singulares paisajes del arte contemporáneo cubano. Este, de Federico Fernández Cavada, es un típico paisaje. Y este, de Tomás Sánchez, se podría decir que también es un paisaje convencional, aunque ciertamente no lo sea. Pero esta obra de José Manuel Force, esta de José Bedia, o esta otra de Alexis Leiva Machado, Cacho, son también paisajes, aunque algunos se resistan a considerarlos como tal. Paisaje cubano de Cacho, Proceso poscolombino de Bedia y Hojarasca de Force rompen con la idea que muchos se hacen del paisaje como género artístico, pero el arte traza caminos que pueden sorprender al espectador más inocente. Siempre es muy creativo, abre como nuevos espacios, tiene distintas perspectivas, avisora otras cosas y funciona con otros elementos materiales. Todo eso hace que el paisaje se trastoque totalmente en la contemporaneidad. El diálogo interesado con la historia y con el contexto define los planteamientos. Es notable en los tres autores. Force es un fotógrafo, viene de familias de fotógrafos y de ingenieros agrónomos, y en el patio de su casa tenía árboles. Y comienza a finales de los 70, principios de los 80, a hacer una especie de environment en su propia casa, llenando grandes habitaciones de hojas. Y de pronto en una exposición, una de sus primeras exposiciones, empieza a hacer este tipo de obra. Es una instalación que tiene un elemento fundamental del paisaje, que son las hojas, ¿no? En ese sentido, es parte del paisaje, una manera diferente de ver el paisaje. Y también es un paisaje que está dialogando con lo que hace el hombre y lo que hace la naturaleza. Esta obra habla de los desmanes de la colonización española en América. Y es algo inesperado encontrar esa lectura en un paisaje. Estas imágenes son de parte de las selvas de Guyana, de algunos lugares reales. Son fotos reales que tiró una persona que fue el padre de José Manuel Force. Tenía esas fotos en su archivo y Bedia las tomó. Y entonces lo curioso es que Bedia hace un señalamiento aquí o aquí en los lugares donde fue devastada un grupo étnico completo. Es decir, va apuntando hacia los males que tuvo ese proceso, ¿no? Y reproduce además algunos instrumentos reales que usaban las tribus americanas, ¿no? De manera que es un paisaje que es una denuncia sobre los procesos de colonización y es también una manera importante de comprender cómo en esos principios de los 80 ese arte que surge está muy influido por la educación latinoamericana que nuestra generación tuvo. La obra de Cacho fue una obra impactante desde sus inicios, porque él prácticamente arranca con estos símbolos patrios, con la imagen de la isla de Cuba, la geografía de la isla de Cuba, con la bandera y con el escudo. Y estamos hablando de un paisaje porque está hecho sencillamente con ramas y con hojas y con tierra, que también son materiales que son ajenos a la pintura clásica. Son materiales efímeros que le ponen un reto muy grande al museo. Estas tres obras y otras tantas de la colección de arte contemporáneo de 1979 a finales de la década de los 90 en el Museo Nacional de Bellas Artes pudieran constituir un reto para ciertos espectadores, pero enriquecen el acervo del arte cubano con otras visiones, otras maneras. Y
al cierre de esta emisión nos acercamos a momentos de la vida y obra de una destacada exponente de las artes visuales de nuestro país, quien justamente hoy celebra su cumpleaños. A modo de felicitación en nombre de la UNIAC y de este noticiero nos acercamos al universo creativo de la querida y popular artista Zaida del Río. Pintura, dibujo, grabado, cerámica o acción performática, literatura o música, los más lejanos horizontes o su Villa Clara natal. Zaida del Río es diversa en sí misma y a la vez consistente y centrada, dueña de una carrera artística que no se ha detenido ni siquiera en tiempos de pandemia. Recientemente para el Día de las Madres hice una serie que estuvo en las redes sociales y que tuvo mucho éxito, a la gente le gustó mucho, se llamó así Pureza. Estoy haciendo cerámica, platos básicamente y pequeños murales. La obra de Zaida del Río es un canto a lo femenino, una condición ligada a su existencia, desde la cual traduce temas tan aparentemente distantes como el erotismo masculino, las culturas ancestrales, las glorias del deporte o los campos cubanos. Hay en ella, como en su poesía, una mezcla enigmática, quizás delicada, pero cargada de energía que la llevan hoy por los caminos de la prosa, el verso, la creación musical y hasta una fragancia que celebra sus años. Tengo en publicación 2 libros. Uno en Entre Líneas sobre Pablo Latorriente Bravo, que es todo sonetos y décimas, y otro en Villa Clara que se llama La Grieta entre los mundos. Tiene una parte que es de prosa y otra parte que es todo métrica, décimas, sonetos. Zaida es trazos y palabras, un impulso creativo en sí misma, mujer, artista, aroma, ritmos, musa, Cuba. Para mí Villa Clara es la tierra donde nací, es la tierra que me dio mucha de la belleza que tiene mi mente y por consiguiente mi psiquis y mi obra. Es decir, todas las noches estrelladas del campo aquel donde yo nací, todos los ríos hermosos, todas las partes del nicho, del escambray, porque ahora se dice Villa Clara, pero para mí eran las villas, todo aquello, Trinidad, Remedios, las parrandas muy importantes. Me fui, pero mi corazón se quedó de alguna manera allí. Roxana Romero Rodríguez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le dimos a conocer algunas felicitaciones e iniciativas de escritores, artistas e instituciones culturales por el cumpleaños 90 del general de ejército Raúl Castro. Le informamos sobre el encuentro que sostuvo el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, con destacados músicos de nuestro país y le pusimos al tanto del modo en que los creadores de la provincia de Villa Clara apoyan la campaña de vacunación contra la COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.